Acabó el tiempo del diálogo, llegó la hora de la acción. Esta fue la afirmación que hizo John Bolton, representante de la Comisión de Alto Nivel de Estados Unidos, durante la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela que se llevó a cabo en Lima, Perú. El evento, que reunió a más de 60 países y organizaciones internacionales, se realiza un día después de que la administración de Donald Trump impusiera sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro. La crisis política y humanitaria de Venezuela volvió a concentrar la atención de países del hemisferio y de Europa. Más de 60 naciones y organismos internacionales asistieron a la Conferencia por la Democracia en Venezuela en Lima, Perú. Entre ellos Uruguay y México, naciones de la región que todavía reconocen a Nicolás Maduro y han evitado calificar de dictadura al régimen. El encuentro, que fue convocado por el Grupo de Lima, fue inaugurado por el canciller Néstor Popolizio, quien urgió a las naciones a no seguir siendo indiferentes y tomar acciones colectivas para buscar la salida de Nicolás Maduro del poder. La solución a la crisis es urgente y debe producirse con respeto al orden constitucional, devolviendo al pueblo venezolano la posibilidad de elegir a sus autoridades nacionales a través de elecciones libres, justas y transparentes, con acompañamiento y observación internacional. La solución debe ser pacífica y conducida por los propios venezolanos. La comunidad internacional debe apoyar los esfuerzos en curso bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para la recuperación de la democracia en Venezuela y la reconstrucción de su economía. Entre tanto, la Comisión de Alto Nivel estadounidense, representada por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, remarcó la mano dura de la administración de Donald Trump contra el régimen madurista, la cual un día antes impuso un bloqueo económico contra Venezuela. El efecto de las sanciones es muy real. Si usted apoya al régimen de Maduro a través de acciones comerciales o le provee materiales, usted también será sujeto a sanciones. Y es algo que le restringiría la posibilidad de hacer negocios en los Estados Unidos de América. Si obtiene ganancias de un régimen corrupto en Venezuela o si preferiría hacer negocios en Estados Unidos, son las opciones que tienen. Bolton enfatizó que la hora del diálogo con el régimen madurista se acabó y que llegó el momento de la acción. Esto en relación a la restitución del orden democrático en el país petrolero. Maduro esperaba que el mundo simplemente lo dejara tocar a la oposición mientras continuaba oprimiendo, robando y matando para su ganancia privada. Pero Maduro está en el fin de sus días. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró además que la Unión Americana está lista para ayudar a Venezuela después de la salida de Maduro. Mostramos hoy aquí que la comunidad internacional se mantiene firme en su compromiso de aumentar la presión y acelerar una transición pacífica a la única institución gubernamental legítima de Venezuela, la Asamblea Nacional. La convocatoria a la reunión tenía como principio un diálogo entre los países que han manifestado su apoyo al régimen madurista y quienes reconocen al gobierno interino de Juan Guaidó. Sin embargo, Rusia, Cuba, Irán, Turquía y Bolivia se negaron a participar si no había presencia de representantes de Maduro. La organización, que envió invitaciones a más de 100 países, optó por descartar la presencia de delegaciones del régimen madurista y de la oposición para no polarizar las discusiones. Las medidas tomadas por la administración del presidente Donald Trump contra Venezuela congelan todos los activos que tiene el régimen de Nicolás Maduro en la Unión Americana. Los bienes e intereses quedan bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse. El presidente Trump continúa estrechando el cerco económico al régimen de Maduro. El nuevo decreto presidencial que congela todos los activos del gobierno de Venezuela es la primera acción de este tipo que se realiza en el hemisferio occidental en 30 años y deja a Venezuela a niveles de bloqueo similares a Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. Lo que se está afectando con estas acciones es, digamos, directamente a lo que es el gobierno de Venezuela, no a las empresas privadas. De manera que el gobierno venezolano y todas sus dependencias oficiales, vamos a decirte el economato de la Carlota, el comisariato naval, lo que es las Fuerzas Armadas venezolanas,
el IFA, a los que son venezolanos que conocen lo que es el IFA en Venezuela, y todo lo que son las instituciones oficiales, pues no van a poder comerciar con Estados Unidos en ninguna de sus formas. Entre otras razones, la orden ejecutiva de la Casa Blanca ha justificado su accionar debido a la continua usurpación del poder por parte de Maduro y los miembros de su régimen, además de los abusos contra los derechos humanos. Dichas sanciones han sido elevadas al punto que tendrán consecuencias para empresas extranjeras que realicen negocios con el gobierno venezolano y tengan cuentas bancarias en Estados Unidos. Las mismas hoy pudieran ser confiscadas. A mi modo de ver, las cosas van a ser de muy alto impacto, porque están básicamente atacando a las actividades que hace el régimen desde el punto de vista internacional, transacciones de dinero, compra de combustible, venta de productos, todo lo que tiene que ver con el oro que sale de Venezuela, los diamantes, el coltán, en fin. Yo creo que hay que irlas midiendo. El hecho de que esta medida ejecutiva tenga algunas excepciones hace que no sea considerada un embargo total. Estas son unas medidas bastante restrictivas que van directamente hacia el régimen, al régimen de gobierno, al crimen organizado dirigida. No es a personas del régimen, sino al régimen. Quiere decir esto que van a ser penalizadas todas las actividades que hagan las empresas estatales, excepto aquellas que están consideradas para el área de alimentos, para el área de medicina y para algunas empresas privadas nacionales que se han mantenido por mucho tiempo y que de alguna manera sobreviven en la destrucción total del aparato productivo nacional. En lo que va corrido del año, la Casa Blanca ha sancionado a cientos de individuos y entidades gubernamentales, incluyendo el Banco Central y la compañía petrolera estatal PDVSA. Hasta el momento se ha conocido que por lo menos 5 compañías estadounidenses, incluyendo Chevron y Halliburton, estarán exentas de estas sanciones y continuarán operando hasta el mes de octubre en Venezuela. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, explicó que las nuevas sanciones de Estados Unidos no son en contra del pueblo venezolano, sino para ahogar económicamente al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, analistas aseguran que estas medidas sí tendrían repercusiones directas entre los ciudadanos, ya que habría más escasez de productos, medicinas y equipos tecnológicos. El ciudadano de a pie, ese que está en la calle ganándose la vida, siente que las sanciones sí le afectará, pero también siente que es un riesgo que hay que correr si se quiere gestar un cambio en Venezuela. Dios permita, allá arriba hay un Dios que para abajo ve, y yo sé que pronto a él le llegará su hora, porque tiene que hacerlo. Maduro tiene que irse de aquí, porque gracias a él muchos niños están comiendo de la basura, mucha gente está pidiendo. O sea, las sanciones traen como consecuencia un coletazo tremendo que la gente lo vive a diario, es tangible pues. Yo creo que los cambios tienen que ser, digamos, aparte de estructurales, tienen que ser culturales, ¿no? Yo creo que Venezuela necesita un giro de 180 grados. Mientras tanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, señala que los activos de la nación están protegidos con estas medidas, que a su juicio no afectarán a los ciudadanos. Que esto no va en contra de Venezuela, va en contra de un régimen, va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos. Todo el que hoy pretenda lucrarse de la necesidad, de la miseria o vincularse con una dictadura, sepa entonces que no podrá hacerlo. Y es que los representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela se consideran sancionados desde hace muchos años, y no precisamente por el gobierno norteamericano, sino por la revolución que les ha confiscado cada uno de sus derechos y el acceso a los servicios más básicos. Apoyan la medida de Donald Trump. El responsable y el culpable de que esas sanciones vengan, de que esas sanciones estén presentes, es el gobierno nacional por esa política económica desastrosa, por la violación de los derechos humanos y por toda la situación que tenemos en este momento con los trabajadores. Por lo tanto, si nos corresponde asumir una cuota de esas sanciones, bueno, la asumiremos con gusto, pero con tal de que resolvamos el problema económico del país. Estas nuevas sanciones contemplan que toda persona, institución, empresa o nación que pretenda establecer negocios con el régimen de Nicolás Maduro será señalada por la justicia internacional. La internacionalista Giovanna De Michele está segura de que habrá un impacto sobre la economía y la ausencia de productos será evidente. En la medida en que no haya acceso a los recursos financieros de la República, pues habrá muchas más limitaciones para que esas importaciones se puedan materializar, sobre todo considerando que quien es el principal importador en el caso venezolano es precisamente el Estado, ¿no? El apoyo a las sanciones por parte de los ciudadanos es totalmente revelador. Solo piden que no haya un conflicto bélico. Siempre y cuando no haya una guerra, por decir algo,
Sí hay que apoyar las sanciones, hay que apoyar las sanciones. Yo por lo menos la apoyo en ese sentido. Pese a las sanciones, algunos ciudadanos han dicho que están dispuestos a seguir resistiendo hasta que se concrete un cambio en el sistema de gobierno venezolano. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Y Nicolás Maduro trasladó a la ONU su malestar por la extensión de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en su contra. El embajador del régimen venezolano ante el organismo internacional, Samuel Moncada, calificó la medida como un acto de guerra. El reporte lo tiene nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches. El régimen de Nicolás Maduro ha denunciado a los Estados Unidos por su decisión de extender las sanciones económicas que ahora mismo le impone. El delegado del régimen madurista ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, vino hoy al lugar donde nos encontramos ahora, a la sede general del organismo internacional, con el objetivo de presentar dos cartas dirigidas tanto al secretario general Antonio Guterres como al Consejo de Seguridad. Esto con el objetivo de señalar que Washington, en concepto del régimen madurista, está violando la ley internacional con esa extensión de las sanciones económicas. Después de la entrega de esa carta, hubo un breve espacio en el que tuvo la oportunidad el embajador de entregar declaraciones a la prensa, en donde explicó en los siguientes términos cuáles son los otros argumentos por los cuales presentaron esta denuncia. Nosotros los venezolanos rechazamos esta pesadilla que presenta el señor Trump al mundo, una pesadilla racista y supremacista que intenta imponerse en Venezuela por la fuerza. Antes de la presentación de esta denuncia por parte del embajador Samuel Moncada, también habían trascendido desde aquí, desde la sede general de la Organización de Naciones Unidas, reacciones de parte de la jefatura del organismo internacional. NTN 24 preguntó directamente al portavoz del secretario general cuál es la postura o posición sobre esta última determinación de la Casa Blanca, y esta fue la respuesta que obtuvimos. Nosotros, de acuerdo con lo que está establecido en nuestro sistema, vamos a seguir cooperando con las autoridades venezolanas y otros actores nacionales e internacionales para resolver las necesidades de la población venezolana. Creo que hay una expectativa de que se actúe de acuerdo con los principios humanitarios, los que incluyen permitir el ingreso de asistencia a Venezuela. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Una buena noche para usted. ¿Recuerdan este video que se hizo viral en todo el mundo? Muestra inicialmente a una joven, pero en realidad era un narco brasileño que se disfrazó de su hija para tratar de escapar de una cárcel de máxima seguridad. 24 horas después de haberse difundido las imágenes, el hombre, que estaba condenado a más de 73 años de prisión, fue hallado muerto en su celda. Según las autoridades, se habría quitado la vida. No habría aguantado el encierro y prefirió suicidarse. Esa es la hipótesis que manejan las autoridades del complejo estatal de Bangu 1 en Río de Janeiro para justificar la muerte del narcotraficante Clauvino da Silva. El criminal de 42 años fue hallado sin signos vitales. Al parecer, se habría ahorcado con una sábana. La muerte se registró 24 horas después de haberse hecho famoso a través de la circulación de un video que se hizo viral. Y es que el criminal se ingenió una manera muy peculiar para intentar escapar del complejo de máxima seguridad al que fue confinado a más de 73 años de presidio. Da Silva aprovechó la visita de su hija de 19 años y se disfrazó con su ropa. Todavía estamos investigando, pero todo parece apuntar a una mujer embarazada que logró traer la máscara. Los prisioneros usan mujeres embarazadas para que ingresen artículos ilícitos porque no podemos usar el escáner de rayos X en ellas. Se puso una máscara de látex, una peluca negra, una franela rosada con un suéter gris abierto y para tener una apariencia más juvenil también se puso gafas. Una caracterización con la que trató de evadirse, pero no lo logró. Fue detectado en el patio donde se realizaban las visitas y al ser sorprendido fue obligado a despojarse de su disfraz. Según detractores del gobierno de Jair Bolsonaro, la muerte de Da Silva es un motivo de vergüenza para las autoridades penitenciarias de Río, que celebraron inicialmente sus acciones para impedir el inusual plan de fuga. El presidente de Estados Unidos visitará este miércoles El Paso, Texas, donde se reunirá con las familias afectadas por el tiroteo del pasado sábado, que deja hasta el momento 22 muertos y 24 heridos. NTN 24 en el lugar de la noticia con nuestra enviada especial a Texas, Emiliana Molina. Adelante, Emiliana.
Hola, ¿qué tal? Pues a pesar de que múltiples demócratas han dicho que no van a recibir al Ejecutivo y de que múltiples expertos han criticado la retórica y el vocabulario que utiliza en sus discursos el mandatario estadounidense Donald Trump, este vendrá el día de mañana a hablar con familiares de las víctimas y a dar un breve discurso en El Paso. De hecho, así lo confirmó en las horas de la tarde el alcalde de la ciudad de El Paso, Dee Margo, quien dice que está dispuesto a abrir con las puertas abiertas al mandatario estadounidense, esto a pesar de que congresistas demócratas como Verónica Escobar han dicho que tendrán una contraprotesta justo a la misma hora que el Ejecutivo piensa hablar. El presidente Trump me llamó ayer, fue muy amable. Todos ustedes conocen mi historia con el presidente cuando defendía El Paso. Él fue muy amable, se ofreció a ayudar de cualquier manera que pudiera. Fue una breve llamada y nada demasiado específico. Él vendrá aquí el miércoles. Le pediré al presidente Trump que apoye nuestros esfuerzos con todos y cada uno de los recursos federales disponibles. Nuestra recuperación no es una pequeña tarea. Durante el transcurso de los últimos días, decenas de ciudadanos de El Paso y otras ciudades han llegado a este altar improvisado con pancartas, con velas, con flores, a dar algunas oraciones, a leer la Biblia y entre lágrimas han hablado los unos con los otros, se han dado abrazos y han dicho que juntos van a lograr superar esta situación. Es que siempre estamos aquí en este Walmart. Mi hijo va aquí a la Burgess y está en el fútbol. Siempre estamos aquí en la mañana mando a mi esposo que ponga gas o viene a Walmart, pone dinero en la tarjeta. Vengo con mi abuelita que tiene 89 años, apenas puede caminar también ella. Vengo con mi hija que está embarazada. Vengo con un monche de gente, con mi familia. Y nomás es un susto a manejar que si estábamos aquí ese día. Es muy difícil, estábamos fuera de la ciudad con mis hermanas y mi familia y cuando supimos de las noticias no me pegaba tanto. Fuimos ahí, chipié allá y es cuando entré a la tienda y solté llorando. A mi niña todavía no le había pegado. Me dice, mami, vamos, mamá, vamos. Le dije, ok, vamos. Y yo creo que tal no me ha pegado. Y estando aquí, viendo las familias, sabiendo que podría ser familia mía. Pero aquí en El Paso todos somos familia. Les recordamos que este tiroteo en El Paso, que cobró la vida de 22 personas, es simplemente uno de al menos 3 tiroteos que ocurrieron en la última semana aquí en la Unión Americana. Los demócratas piden más legislaciones, medidas más fuertes para el control de armas en Estados Unidos. Los republicanos, por su parte, envían condolencias y mensajes de apoyo a los familiares de las víctimas, pero expertos aseguran que la Asociación Nacional del Rifle hace bien su trabajo al hacer lobby y darle millones de dólares en donaciones a legisladores en Washington para evitar medidas más estrictas en cuanto al control de armas. Esta es toda la información que tenemos desde El Paso, Texas. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y un impresionante relato. Un niño le contó a nuestra cadena aliada La Voz de América cómo salvó a su madre del tiroteo en Texas. Entre el dolor y el rechazo, quienes se encontraban dentro del supermercado Walmart reconstruyen los minutos de terror que vivieron el sábado pasado. A sus 9 años, Eduardo Mier, este niño mexicano, logró salvarle la vida a su mamá el pasado 3 de agosto cuando se encontraban comprando el regalo de cumpleaños para su papá en el supermercado Walmart, donde este domingo 22 personas fueron asesinadas. Yo vi y mi mamá vio cuando tiraron a un señor y lo mataron y le rompieron todo el cráneo. Entonces mi mamá vio y se quedó paralizada y yo le dije, mamá, nos van a matar, vamos a correrle. Y ella se quedó paralizada y yo la jalé de la mano y salimos de la puerta de enfrente. Momentos difíciles de recordar para Ana Vitela, de 37 años, madre de 5, quien nació en Durango, México y quien solía vivir en Ciudad Juárez antes de recibir asilo en Estados Unidos y mudarse a El Paso, Texas. Él me salvó mi vida porque si no hubiera sido por él, pues yo no sé qué hubiera sido de mí, no hubiera corrido, no sé. Pero él me salvó mi vida. Esta madre mexicana y su hijo fueron afortunados ya que lograron salir ilesos de este supermercado Walmart. Sin embargo, para otros esta no fue la historia. De acuerdo al canciller de México que estuvo aquí en El Paso, este ataque tenía un objetivo específico. Consideramos que es un acto de terrorismo
en este caso efectuados en territorio de los Estados Unidos, pero de terrorismo contra mexicanos. De las 22 víctimas mortales, según Marcelo Ebrard, 8 son mexicanos y hay 6 más quienes se recuperan de sus heridas en los hospitales locales. Sentí tristeza porque dije, matan a personas inocentes sin hacerles nada. Ellos tal vez pensaban que eran mexicanos. Aún así, esta familia no guarda rencor. Dicen que están dispuestos a ayudar y aprovechan para enviar un mensaje tras esta masacre. El racismo no debe de existir porque pues todos somos seres humanos y que debemos de respetarnos unos a otros, no importa la nación que seamos. Vamos a hacer una primera pausa en el informativo y al volver, gracias a la iniciativa de una profesora colombiana, decenas de niños migrantes cuyos padres buscan llegar a Estados Unidos encontraron la esperanza para educarse y lo hacen dentro de un autobús. La historia al regreso. Continúa la incertidumbre política en Puerto Rico. El Tribunal Supremo decidirá en las próximas horas sobre la legitimidad de Pedro Pierluisi en la gobernación de la isla. La defensa de Pierluisi y el presidente del Senado, Tomás Rivera, presentaron este martes sus alegatos. El presidente de la Cámara Alta introdujo una demanda para impugnar su juramentación como mandatario, alegando que está usurpando el poder. El Tribunal Supremo de Puerto Rico será el encargado de determinar la legitimidad de la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador, luego de que Ricardo Rosselló abandonara el cargo. La máxima instancia judicial analiza 2 demandas de impugnación contra Pierluisi y un recurso de oposición presentado por la defensa del abogado de 60 años. El presidente del Senado, Tomás Rivera, alega que Pierluisi está usurpando el poder. Rivera indicó que para asumir la gobernación, primero tenía que ser ratificado como secretario de Estado en la Cámara Alta y solo fue confirmado por la Cámara Baja. Cada cual aquí se expresó, cada cual aquí dijo lo que entendió que debió decir. El Senado nunca prestó consentimiento a la designación de Pedro Pierluisi. Su juramentación es nula, está actuando ilegalmente como gobernador. Es mi deber llevarlo al tribunal y es mi deber proteger al Senado, la Constitución y al pueblo de Puerto Rico. Eso lo juré y yo no voy a quebrantar ese juramento. No lo voy a hacer. Por su parte, la defensa de Pierluisi rechaza esta postura. Según los abogados, un secretario de Estado que haya sido nombrado en receso de la Asamblea Legislativa puede asumir la gobernación. El tribunal viene obligado a analizar la diferencia entre un nombramiento en propiedad versus un nombramiento en receso. Si bien la norma general a la cual se aspira en la sección 7 de la Constitución de Puerto Rico es el nombramiento en propiedad, no es menos cierto que la excepción. La última palabra la tiene el Tribunal Supremo. De fallar en contra del abogado de 60 años, asumiría la gobernación Wanda Vázquez, actual secretaria del Departamento de Justicia. En Nicaragua, 3 hermanos fueron arrestados por cantar en las barricadas durante las protestas sociales. Los músicos fueron liberados posteriormente a través de la ley de amnistía que promulga el régimen de Daniel Ortega. Hoy aseguran que seguirán utilizando su talento como forma de resistencia. Esta es una crónica de nuestra cadena aliada La Voz de América. Seguiremos en esta lucha por todito mi hermano que mató esta dictadura. Su lírica de protesta y su música contestataria les costó a los hermanos Esteban Lesage casi 1 año de prisión en las celdas de máxima seguridad de la Modelo. Giancarlos asegura que esta ha sido la peor experiencia de su vida. Eran cárceles infrahumanas, eran calabozos. Prácticamente eran como tumbas humanas donde nosotros estábamos metidos. Sus letras de fuertes críticas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su participación en las protestas sociales los mantiene, según ellos, después de haber sido liberados mediante la ley de amnistía, bajo acoso constante de policías y paramilitares. Pese a esta realidad, Luis Miguel sostiene que continuarán demandando la salida del presidente Ortega del poder. Y es lo menos que como artista puedo hacer por mi patria. Decir la verdad, hablar sin miedo. Las medidas de control estatal en Nicaragua han cobrado la vida de al menos 300 personas, en su mayoría jóvenes, según organismos de derechos humanos. Pese a esto, Jarvin Roberto sostiene que como artistas y ciudadanos dejaron el miedo atrás. Nos han quitado tanto que el miedo se ha perdido, pero
Diario, sé que Dios nos protege. Luis Miguel, de 28 años, Giancarlos, de 25 y Jarvin Roberto, de 20, fueron encarcelados por haber participado en marchas cívicas en su natal Jinotepe. El gobierno los acusa de terrorismo, crimen organizado, secuestro simple y entorpecimiento de la función pública, además de haberse sumado a lo que el gobierno denomina un fallido golpe de Estado financiado por la derecha para desestabilizar al país. Al menos 14 muertos y 21 heridos dejó un accidente de tránsito en Bolivia. Autoridades indicaron que un autobús de servicio público que transportaba a una delegación de médicos cayó por un barranco en la localidad de Apolo, al norte del departamento de La Paz. Las causas del accidente son investigadas, pero los bomberos presumen que el conductor perdió el control del vehículo. Los doctores fueron contratados por la fundación extranjera MedFund. Se trasladaban a varias zonas rurales para llevar a cabo una campaña de salud. Y decenas de niños migrantes cuyos padres buscan llegar a Estados Unidos han encontrado en una profesora colombiana la esperanza para educarse. Mientras logran cruzar la frontera, toman clases a bordo de un bus que se convirtió en su escuela temporal. Es colombiana y una de las personas más queridas en la frontera entre México y Estados Unidos. Estefanía Rebellón llegó a Tijuana para hacer dignos los días de decenas de niños migrantes. La educación, un derecho fundamental de la infancia, es para ellos una realidad gracias al impulso de la joven profesora. El bus de su fundación, Detenido, se convierte en un aula de clases en la que aprenden algo más que letras y números. Lo que queremos sembrar en la vida de ellos es ese interés por el estudio, el interés por ser personas de bien. Como ellos, Estefanía huyó por la violencia y quiere brindar una oportunidad que añoró tener años atrás. Puedes ver que aquí están jugando en equipo, que ya tienen amiguitos, que ya se conocen los unos a los otros. Y tal vez son cosas que en sus lugares de donde vienen no son posibles por la violencia, por los carteles. Su propósito es claro y efectivo. Aquí lo que estamos haciendo es creando un mundo donde ellos se sientan seguros y simplemente puedan ser niños. Está muy bien. Los padres, quienes más valoran la labor de esta colombiana. A mi nena le ha servido un montón porque cuando venimos estaba así como deprimida y ahorita ya se desenvuelve más y juega más. Inicialmente el bus tenía capacidad para 55 alumnos, pero con adaptaciones ya son 80 los que reciben clases. Japón conmemora 74 años del bombardeo nuclear de Hiroshima. Durante la ceremonia en la que se guardó un minuto de silencio por las víctimas, el gobierno alertó sobre las nuevas tensiones nucleares y los riesgos de que la tragedia de 1945 se repita. El 6 de agosto de ese año, una bomba de uranio llamada Little Boy fue arrojada por un bombardero B-29 estadounidense y 3 días después, un segundo artefacto destruyó la ciudad de Nagasaki. En total, 140.000 personas murieron. Como el único país que ha experimentado la devastación nuclear en la guerra, debemos trabajar constantemente para lograr un mundo libre de armas nucleares. Es la misión de nuestro país y eso no cambiará en la nueva era Reiwa. Debemos trabajar para lograr la nueva era pacífica y esperanzadora. Y así finalizamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Los invitamos a que continúen informados siguiéndonos por Twitter en @NTN24 y recuerden consultar todas nuestras noticias en el portal web www.ntn24.com.